Obras maestras de Howard Phillips Lovecraft. Ratas en la pared, cuarta parte. Nos encontrábamos ante una gruta iluminada por una tenue luz y enormemente alta, que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión. Todo un mundo subterráneo de infinito misterio y horribles premoniciones se abría ante nosotros. Allí podían verse edificaciones y otros restos arquitectónicos. Con una mirada presa de terror, divisé un extraño túmulo, un círculo imponente de monolitos, unas ruinas romanas de baja bóveda, una pira funeraria sajona derruida y una primitiva construcción inglesa de madera. Pero todo quedaba empequeñecido ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse, hasta donde llegaba la vista. Unos metros más allá de donde acababa la escalera, se extendía por todo el recinto una demencial maraña de huesos humanos, o al menos igual de humanos que los que habíamos visto unos metros atrás. Como un mar de espuma, aquellos huesos cubrían todo el ámbito que abarcaba la vista. Unos sueltos, otros articulados, total o parcialmente, como esqueletos. Estos últimos se encontraban en posturas que reflejaban un diabólico frenesí, como si estuvieran repeliendo alguna amenaza o aferrando otros cuerpos con intenciones caníbales. Cuando el Dr. Trust, el antropólogo del grupo, se detuvo para examinar e identificar los cráneos, se encontró con que estaban formados por una mezcolanza degradada que le sumió en el más completo estupor. En su mayoría, aquellos restos pertenecían a seres muy debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución. Pero en cualquier caso eran, sin menor duda, de origen humano. Muchos eran de grado superior, y solo unos pocos eran cráneos de seres con los sentidos y el cerebro plenamente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas, pero también por otros seres de aquella jauría semihumana. Mezclados con ellos podían verse muchos huesecillos de ratas, guerreros caídos del letal ejército que había cerrado un antiguo ciclo épico. Dudo que alguno de nosotros conservara su lucidez a lo largo de aquel día de horrorosos descubrimientos. Ni Hoffman, ni Huesman podían imaginarse una escena más asombrosamente increíble, más atrozmente repulsiva, ni más góticamente grotesca que la que se ofrecía a la vista de aquella sombría gruta por la que los 7 expedicionarios avanzábamos a tumbos. Íbamos de revelación en revelación, al mismo tiempo que tratábamos de evitar todo pensamiento que se nos viniera a la cabeza sobre lo que pudiera haber acaecido en aquel lugar 300.000, 2.000 o quién sabe si 10.000 años atrás. Aquel lugar era la antesala del infierno, y el pobre Thornton
volvió a desmayarse cuando Thras le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que les precedieron. A un horror seguía otro cuando empezamos a interpretar las ruinas arquitectónicas. Los seres cuadrúpedos y sus ocasionales reclutas procedentes de las filas bípedas habían vivido encerrados en cuévanos de piedra, de donde debieron escapar en su delirio final provocado por el hambre o el miedo a los roedores. Por legiones se contaban las raras cebadas, evidentemente por la ingestión de las verduras ordinarias cuyos residuos podían aún encontrarse a modo de ponzoñosos ensilaje en el fondo de grandes recipientes de piedra prerromanos. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan inmensos. Ojalá pudiera relegarlo todo al olvido. No me hizo falta inquirir sobre lo que se proponían aquellos infernales bandadas de roedores. Sir William, de pie y enfocando con su linterna la ruina romana, tradujo en voz alta el más sorprendente ritual que jamás haya conocido y habló de la dieta alimenticia del culto antidiluviano que los sacerdotes de Cibeles encontraron y entremezclaron con el suyo propio. Norris, acostumbrado como estaba a la vida de las trincheras, no podía caminar derecho al salir de la construcción inglesa. El edificio en cuestión era una carnicería y una cocina, justo lo que Norris esperaba hallar. Pero ya no era tan normal ver utensilios ingleses familiares en semejante lugar y poder leer inscripciones inglesas que resultaban conocidas, alguna de fecha tan cercana como 1610. Yo no pude entrar en el edificio, aquel edificio testigo de diabólicas celebraciones que solo se vieron interrumpidas por la daga de mi antepasado, Walter de la Pore. Sí, me aventuré a entrar en lo que resultó ser el edificio bajo sajón, cuya puerta de roble se hallaba en el suelo, y en él me encontré una impresionante hilera de 10 celdas de piedra con herrumbrosos barrotes. 3 tenían ocupantes, todos ellos esqueletos de grado superior, y en el huesudo dedo índice de uno de ellos pude ver un sello con mi escudo de armas. Sir William encontró una cripta con celdas aún más antiguas debajo de la capilla romana, pero las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo, llena de nichos con huesos alineados, algunos de los cuales mostraban terribles inscripciones geométricas esculpidas en latín, en griego y en la lengua de Frigia. Mientras el Dr. Thras había logrado abrir uno de los túmulos prehistóricos, descubriendo en su interior unos cráneos de escasa capacidad, pero más desarrollados que los de los gorilas, con signos ideográficos indescifrables. Mi gato permaneció imperturbable ante tal espectáculo. En una ocasión lo vi pavorosamente subido en una montaña de huesos y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos relampagueantes ojos amarillos. Tras habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la sombría cueva, hubo tan horriblemente presagiado en mi recurrente sueño. Volvimos a aquel aparente abismo sin fin, a la nocturnal caverna en donde ni un solo rayo de luz se filtraba,
a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mundos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que el conocimiento de tales secretos pudiera redundar en pro de la humanidad. Pero había suficientes cosas en las que fijarnos en torno nuestro, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la espeluznante infinidad de pozos en que las ratas se habían dado festín y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejercicio de famélicos roedores se lanzaran en un primer momento sobre los rebaños vivos de hambrientos seres, y luego se escapara en tropel de priorato en aquella histórica y devastadora orgía que jamás olvidarán los vecinos del lugar. Dios, qué inmundos pozos de quebrados y descarnados huesos y abiertos cráneos. Qué cimas de pesadillas rebosantes de huesos de pitecántropos, celtas, romanos e ingleses, de incontables centurias de vida no cristiana. En unos casos estaban repletos, y sería imposible decir qué profundidad tuvieron en otro tiempo. En otros, la luz de nuestros focos no llegaba siquiera al fondo, y se los veía abarrotados de las más increíbles cosas. ¿Y qué habría sido, pensé, de las desventuradas ratas que se dieron de bruces con aquellos cepos en medio de la oscuridad de tan horripilante Tártaro? En cierta ocasión mi pie casi se introdujo en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de terror extático. Debí quedarme un buen rato absorto, pues salvo al capitán Norris no pude ver a nadie del grupo. Seguidamente se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa e infinita distancia que creí reconocer, y vi a mi viejo gato negro pasar raudo delante de mí como si fuera un alado dios egipcio que se dirigiera a los insondables abismos de lo desconocido. Pero el ruido no se oía tan lejano, pues al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el espantado corretear de aquellos endiabladas ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a que la siguiera hasta aquella intrincada caverna del centro de la tierra donde Neanderthal, el enloquecido dios sin rostro, aúlla a ciegas en la más tenebrosa oscuridad a los acordes de dos necios y amorfos flautistas. Mi foco se apagó, pero seguí corriendo. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo percibía ligeramente aquel abominable e inconfundible corretear. En un principio tenuemente y luego con mayor intensidad. Como un cadáver rígido e hinchado se deslizaba mansamente por la corriente de un río de grasa que discurre bajo infinitos puentes de ónix hasta desembocar en un negro y putrefacto mar. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas. Ese viscoso, gelatinoso y voraz ejército que se deleita entre vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas a un par
Delaporte. Si los Delaporte no se rescataban de comer cosas prohibidas, la guerra se comió a mi hijo. Malditos sean todos. Y los yanquis devoraron Carfax con llamas, reduciendo a cenizas al viejo Delaporte. Y el secreto. No repito que no soy el demonio, porque de la oscura gruta no era la gordinflona cara de Edward Norris lo que había encima de aquel flácido ser fungiforme. ¿Quién dice que soy un Delaporte? Él seguía vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo pueden ser propiedad de un Norris las tierras de un Delaporte? Es vudú, te lo digo, esa serpiente moteada. Maldito Thornton, te enseñaré a desmayarte ante las obras de mi familia. Canalla, te va a gustar de la sangre, pero ¿es que quieren que los siga por estos infernales recovecos? Magna Mater, Magna Mater. Aris, dia ad Agait and Adan, Agus has dunar ort, donas dollar ort, Agus leatza, Ogl, und Esto es lo que auguran que dije cuando me encontraron en la oscuridad luego de 3 horas. Me encontraron agazapado en aquella oscuridad tenebrosa, sobre el cuerpo rechoncho y a medio devorar del capitán Norris, con mi único gato. El negro se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Ahora que ya han hecho desaparecer a Exam Priori, se han llevado de mi lado al negro y me han encerrado en una enrejada habitación de Hanwell, y espantosos rumores circulan acerca de mi heredad y de lo que me acaeció en ella. Thornton está en la habitación de al lado, pero no me dejan hablar con él. Tratan, asimismo, de que no lleguen al dominio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo del pobre Norris, me acusan de haber cometido algo horrible, pero deberían saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas, las escurridizas e insaciables ratas, con su continuo ajetreo que no me dejaba conciliar el sueño. Las endiabladas ratas que corretean tras los acolchonados muros de la habitación en que ahora me encuentro y me reclaman para que las siga en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas de las paredes.